Muy bien, chicos, empezamos viendo la primera diapositiva. Veamos en qué consiste la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta es una continuación de lo que hemos estado hablando de intensidad de campo eléctrico. Ustedes recuerdan que en forma geométrica al campo eléctrico se lo representa con unas líneas imaginarias que se llaman líneas de fuerza. Entonces, referente a esto, Gauss, un físico que estudió el campo eléctrico, habla muy claro en referencia al número de líneas de fuerza. Veamos qué dice la diapositiva. Considera que en el estudio de los campos eléctricos, el número neto de líneas de fuerzas que atraviesan una superficie gaussiana, eso le puso en honor a su nombre, hacia afuera o hacia adentro, siempre es igual a la cantidad de carga neta positiva o negativa encerrada dentro de dicha superficie. En resumen, pues el número de líneas de fuerza es igual a la carga eléctrica, sea esta positiva o negativa. O sea que si una carga vale 5 coulomb, habrán 5 líneas de fuerza, ¿no? Va a depender de la carga, el número de líneas de fuerza, que están, digamos, en proporcionalidad. Correcto, entonces avanzamos. Unos conceptos que hay que memorizar o tener presente. Lo que llamamos superficie gaussiana y flujo eléctrico. En la primera parte, la superficie gaussiana corresponde al área de una esfera imaginaria donde R es la distancia de la carga, una carga generadora del campo eléctrico, a un punto P donde se requiere saber su intensidad. Entonces aparece una fórmula, ASG, que significa área de superficie gaussiana, es igual a 4pi r cuadrado, que es el área de una esfera. El otro concepto se refiere al flujo eléctrico. Es el producto de la intensidad de campo eléctrico multiplicada por la superficie gaussiana. Entonces aparece otra fórmula. Hay un símbolo del alfabeto griego, phi de E, es igual a E por ASG. Eso significa flujo eléctrico igual a intensidad de campo eléctrico por la superficie gaussiana o el área de la superficie gaussiana. Tenga en cuenta entonces esas dos fórmulas cuando tengamos que calcular la superficie gaussiana y el flujo eléctrico. Todo esto en referencia al campo eléctrico. Otro concepto, potencial eléctrico, que se lo abrevia con la letra V mayúscula. A este término se lo define como el trabajo o energía necesario. Este símbolo es W cuando hablamos de trabajo o energía, para llevar a una carga eléctrica de prueba desde el infinito hasta un punto P localizado en el interior de un campo eléctrico. Esto hace reflexionar, o sea, si yo llevo una carga eléctrica del infinito, tengo que hacer un trabajo para llevar del infinito a un punto en el interior de un campo eléctrico. Si esa carga eléctrica que estoy llevando es positiva y el campo eléctrico generado también es de una carga eléctrica positiva, va a haber una acción de repulsión. Entonces, tengo que vencer una fuerza de repulsión. Eso significa gastar energía o hacer un trabajo. En todo caso, pues, aparece una segunda fórmula para calcular el potencial eléctrico. V igual a W sobre Q, que significa potencial eléctrico igual a trabajo o energía sobre la carga que se moviliza. La unidad que se obtiene al dividir energía o trabajo para la carga sería Joule sobre Coulomb. Esa expresión, Joule sobre Coulomb, ahora toma el nombre de voltio. Entonces, recuerde
que es una unidad de medida para potencial eléctrico, voltios. Cuando veamos corriente eléctrica, también vamos a utilizar esa unidad de medida, voltios. Por ejemplo, en líneas de alta tensión, hablamos de 220 voltios, 500 voltios, 1000 voltios. Es unidad de diferencia de potencial o potencial eléctrico. También podemos obtener otras fórmulas para medir potencial eléctrico si sustituimos o reemplazamos por fórmulas ya conocidas. Por ejemplo, el trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso la distancia es R. F por R entonces va a sustituir a la W. Si usted sustituye, tendría entonces F por R sobre Q. Pero F, que es fuerza, a la vez puede reemplazarla por la fórmula que se dedujo en la ley de Coulomb. Entonces tendríamos, en vez de F, la constante por el producto de las cargas dividido para R cuadrado, que permite simplificar una R y una Q minúscula, que es una de las cargas. Entonces, al simplificar, se obtiene una nueva fórmula que se utiliza también para calcular el potencial eléctrico. K por la carga generadora del campo eléctrico dividido para la distancia al punto en el que queremos calcular el potencial. Entonces tenemos ahí una nueva fórmula. La segunda fórmula pues relaciona carga y distancia con utilizando la constante de proporcionalidad. En todo caso, siempre la unidad de medida será voltios. Y recuerde que esta ya es una magnitud escalar, ya no es vectorial. El término diferencia de potencial eléctrico es como una resta, ¿verdad?, entre dos potenciales. En todo caso, es una definición similar a la que ya habíamos analizado. Es el trabajo o energía necesario para mover una carga eléctrica de prueba entre dos puntos que se hallen dentro de un campo eléctrico. Claro, el anterior era del infinito al interior de un campo. Ahora ya es dentro del campo, si se moviliza entre dos puntos. Hablamos de diferencia potencial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No, bueno. Entonces aparecen otras fórmulas que son similares a las anteriores, ¿no? En vez de la V, ahora tengo un triángulo y una V. Se lee diferencia de potencial. El triángulo significa en matemática para referirse a un incremento o a una diferencia. En la lámina usted nota una figura en la que hay dos recipientes conectados. Un recipiente A y un recipiente B. ¿Cuál de los dos recipientes tiene mayor cantidad, ¿no? En este caso, se simula que son potenciales, ¿no? Entonces, el potencial A es mayor que el potencial B. Hay una diferencia de potencial de 220 voltios. Estamos hablando de que en el recipiente A hay mayor carga eléctrica y en el recipiente B hay menor carga eléctrica. Entonces hablamos de una diferencia, en este caso, de cantidad de electricidad o diferencia de potencial. Relación entre campo y diferencia de potencial eléctrico. Bueno, hasta donde nosotros sabemos al momento, la intensidad de campo eléctrico está definida como diferencia de potencial sobre la distancia, lo que permite decir que la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por, en este caso, la distancia R. Eso hace que en matemáticas se pueda decir que la diferencia de potencial es directamente proporcional a la intensidad de campo eléctrico. En todo caso, pues, si relacionamos el campo eléctrico con el potencial, ya tiene usted una fórmula, ¿no? Diferencia de potencial igual a la intensidad de campo eléctrico por la distancia.
Y por otro lado, pues si buscamos la relación de diferencia potencial con el trabajo y la carga, que la vimos en la lámina anterior, entonces se puede igualar esas dos expresiones y encontramos una nueva forma, que la intensidad de campo eléctrico por la distancia es igual al trabajo de energía sobre la carga que se moviliza. Esto es una relación entonces entre campo y diferencia de potencial eléctrico. Ten en cuenta estas expresiones. Y hasta ahí la presentación del día de hoy. La próxima clase pues nos tocará reforzar con el desarrollo de ejercicios. Entonces,